4 patologías que más complican el embarazo. En este orden. Primero, ¿qué? Tercero. Cuarto. Segundo. Primero. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de las 4 patologías que más complican el embarazo, primero las patologías infecciosas. Y de las infecciones, las de las vías urinarias eran la más frecuente. En segundo lugar, los procesos hemorrágicos. En tercer lugar, los estados hipertensivos en el embarazo. Y en cuarto lugar, la diabetes gestacional. Esas 4 patologías es la que vamos a dar en esta etapa. Cuando nosotros hablamos de una paciente en edad fértil con alteración del ciclo menstrual y un beta-HCG positivo que consulta por sangrado, nos ubicamos en este escenario: hemorragias de la primera mitad del embarazo. Ese es el título grande de estas patologías que vamos a hablar. Cuando viene una paciente con sangrado beta positivo, es lo que le decía. Las complicaciones hemorrágicas durante el embarazo de parto representan la tercera causa de mortalidad materna a nivel país. Segunda causa a nivel mundial. Lo primero que tenemos que hacer es que sea verdaderamente sangre, el origen genital o extragenital del sangrado. Porque la paciente puede venir por... Yo puedo estar embarazada y venir, estoy sangrando. Le puedo colocar el espéculo porque yo tengo que comprobar que el sangrado esté viniendo de la cavidad uterina. ¿Cuántos casos hemos recibido de gestantes que consultan por pérdida por vagina? Claro que es una emergencia obstétrica, dependiendo de la edad. Le colocamos espéculo y encontramos un desgarro postcoital. Que sea verdaderamente sangre, que venga verdaderamente de la cavidad uterina mediante la especuloscopía, y que sea ese el origen, porque también puede sangrar una cervicitis, también puede sangrar un pólipo endocervical, también el sangrado puede ser de origen ginecológico en una gestante. Después viene la paciente porque tuvo una hematuria. Hemos corroborado que la sangre venía de la uretra. O las insuficiencias venosas que producen varices hemorroidales y nos dimos cuenta que eran fisuras o lesiones en las varices. O sea que saber que es sangre, que verdaderamente venga del útero, que sea de origen obstétrico y no otros orígenes urinarios, ginecológicos. Lo primero que tenemos que evaluar en una gestante, tener la certeza de que sea una de las causas de hemorragia en la primera mitad del embarazo. Bueno, he corroborado que es sangre, he corroborado que viene de la cavidad. Y estoy hablando de una paciente gestante menor a 20 semanas que consulta por sangrado. Entonces, tengo que saber
que el sangrado sea alguna de estas formas, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a hablar de ella. Cuando hablamos de aborto, estamos hablando de la interrupción del embarazo, incluso antes de alcanzar la vitalidad fetal, incluso una gestación intraútero que se interrumpe. Puede tener diferentes orígenes. Podría ser de manera espontánea o también podría provocarse el aborto. Hablamos de aborto cuando el contenido que se expulsa es menor a 20 o 22 semanas y un peso menor a 500 gramos. Porque si fuese mayor, ¿qué sería, María Clara? ¿Un qué? Sí, o sea, sería un parto. ¿Sí? No importa. Un parto. A lo que voy es las características de yo expulso a través de los genitales. Tuvo un aborto, tuvo un parto. ¿Sí? Tuvo un aborto porque lo que expulsó fue un embrión, un feto. Menor a 20 semanas. ¿A partir de cuándo el feto? Embriones hasta la etapa embrionaria y luego se inicia la etapa fetal. La primera semana, las primeras 8 semanas. Y a partir de la 9ª semana considero feto. Embrión o feto, que expulsa antes de las 20 semanas y un peso menor a 500 gramos. Tengo un feto con esas características, ahora, lo que se produce es la expulsión de un feto mayor a 500 gramos, mayor a 22 semanas, ¿qué tuve? Un parto, ¿verdad? Mayor, un parto. Menor, un aborto. ¿Sí? Bueno. Miren ustedes lo que dice acá. El 70% de las gestaciones espontáneas se pierden antes de finalizar el primer trimestre. Es más, cuando veamos las causas, vamos a ver que las alteraciones cromosómicas encabezan. O sea que eso que vos pensaste que fue una menstruación podría ser un aborto. Se pierde antes incluso que una manifestación clínica, antes que aparezcan esas náuseas. Una pequeña alteración del ciclo puede significar, y luego aparece el sangrado, podría significar un aborto. Entonces, de todas las causas provocadoras de aborto, falta una definición, no sé por qué no está, pero sí, acá está. También puede ser precoz o tarde y tiene relación directa con la sospecha de por qué se produce ese aborto precoz o cuáles son las causas de abortos tardíos. Son las 12 semanas. Es más, incluso hasta para poder elegir el método o el tratamiento, es súper importante si es temprano o es tardío. ¿Cuándo es temprano? Cuando la interrupción se produce antes de las 12 semanas. ¿Y cuándo es tarde? Cuando la interrupción se produce después de las 12 semanas. ¿Sí? ¿No? El aborto puede ser temprano, ¿sí? Antes de las 12 semanas, ¿sí? Y después se llama tarde. Pone, ¿por qué se puede producir un aborto temprano? Vimos que la mayoría de las causas son alteraciones cromosómicas, ¿sí? ¿Cuál es la razón más común por la cual se producen los abortos tardíos? Por ejemplo, está de 18 semanas y expulsa. Incompetencia, pueden ser causas anatómicas. O sea que si pierde temprano, voy a evaluar una causa metabólica. Si pierde tarde, lo más probable sea anatómica. ¿Entendés? Por
súper importante reconocer el momento. Y la mayoría, más del 70%, son trastornos metabólicos. Antes de las 12 semanas ya se produce la hora. ¿Correcto? Muchos datos que pregunto siempre. Espontáneo, provocado, temprano, tarde, y en qué momento se produce. Causas más comunes, generadoras de la hora, las causas ovulares propiamente dichas. Nosotros ya vimos ahí que en esa etapa, antes de la mitosis, en esa etapa de duplicación genética, decíamos que teníamos las causas más comunes generadoras de ahora, las malformaciones. ¿Cuál podría ser una causa materna orgánica? La diabetes. ¿Cuál podría ser una causa funcional? Ahí vamos a encontrar todas las enfermedades, por ejemplo, SARS, síndrome fosfolipídico, lupus. De entre las causas funcionales son causas, por ejemplo, un hipotiroidismo, o una mujer sópica androgénica, o una mujer portadora de endometriosis cuyas adherencias y cuyo desorden produjo es una causa funcional. Inmunológica, ahí está. Lupus, síndrome fosfolipídico, trombofilias, que son las inmunológicas más comunes generadoras de aborto. Causas psicológicas. Vamos a darnos cuenta de qué manera los antidepresivos tricíclicos alteran la ovulación de la paciente, incluso entran en la menorrea. Todos los trastornos psicológicos y psiquiátricos, nosotros tenemos pacientes portadoras de algún trastorno, consumidoras con tratamiento medicamentoso y con deseo de gestación, incluso en la menorrea. De origen tóxico, el hábito tabáquico, incluso las drogas lícitas e ilícitas, todas entran acá. Postraumáticas y lo mismo. La cafeína, dice el Schwartz. El Williams ya aclara con el café, por eso les menciono, que incluso sí hay un límite que le dice el Williams válido protector, que dice hasta 400 ml en 24 horas. O sea que yo no le voy a quitar su café a la embarazada. Pero antes sí se consideraba la cafeína y se contraindicaba la cafeína, la mateína que se encuentra en la tierra. Pero hoy ya vos podés indicar, pero sí tiene sus limitaciones en cuanto a la cantidad. Ahora, ¿qué es lo que todos esos trastornos producen a nivel placental? Porque acá radica la repercusión de todas las patologías que nosotros veníamos hablando, las funcionales, las metabólicas, las inmunológicas. Produce un grado de hipoxia o repercusión en la invasión tromboblástica.
tiene una manifestación que dice edema del estroma velocitario. Alteraciones en el componente vascular en sí, produciendo una extravasación de los productos, y nosotros ecográficamente vamos a ver esto. Un estroma velocitario edematizado. Incluso se va a mencionar como una placenta desprendida, y la ecografía va a decir desprendimiento placentario, e incluso tiene la manifestación la paciente sangra. Produciendo una placentación anormal, un estrés oxidativo precoz, y cuando las pérdidas gestacionales son precoces, incluso ni siquiera tenemos diferenciación del embrión, solamente la bolsa blanca. Con certeza, cuanto más temprano se produce la pérdida, asumimos que son esos trastornos cromosómicos. Y hemos dicho que de todas las causas generadoras de aborto, esta es la más común. Vimos que el aborto puede ser espontáneo, provocado, temprano o tardío. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Un sangrado en una gestante antes de las 20 semanas puede ser una amenaza de aborto, puede ser un aborto inevitable, completo, diferido, a repetición, séptico. Ellas, cada forma clínica tiene su característica precisa. Tiene su manifestación exactamente que corresponde solamente a ella. De todas las formas, ¿cuál es la más común? La amenaza de aborto. Entonces, hemorragias de la primera mitad. De las causas de hemorragia de la primera mitad, así empieza el título grande, tenemos aborto, embarazo ectópico y embarazo molar. ¿Sí? Del aborto, que es la más común, ¿qué forma clínica es la que mayormente se presenta? La amenaza. ¿Cuál va a ser el caso de una amenaza de aborto? Yo voy a tener una paciente gestante, al examen físico se constata la pérdida de sangre, un útero aumentado de tamaño acorde a amenorrea. O sea que si tiene 8 semanas de amenorrea, un útero aumentado, o sea que algo que está creciendo adentro, o acorde a las 12 semanas, es un útero que está creciendo acorde a edad gestacional. Le pido una ecografía y probablemente me hable todo normal. Una placenta de inserción normal, un feto único, viable, con 10 semanas, con actividad cardíaca, o me puede describir ese edema y un pequeño desprendimiento. El sangrado es escaso o puede ni siquiera no haber y solamente ver un dolor. Y la paciente puede pedir por molestias en bajo vientre porque ese desprendimiento duele. Pero incluso puede no manifestarse el sangrado. Es lo más común, lo que más va a venir a la urgencia. Una gestante menor a 20 semanas que consulta porque duele el hipogastrio, porque la gestación es intraútero. Al examen físico todo bien, puede haber un pequeño sangrado y la ecografía hasta puede decir que todo está bien. Entonces empiezo a sospechar. Y como yo vi, puede ser una alteración en la transformación epitelial, y hay estudios que dicen que es la causa más común. Entonces, ¿qué es lo que más necesita ese trofo
cuerpo lúteo está produciendo? ¿Qué? La hormona coriónica, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Está enviando ¿qué hormona para que ese endometrio crezca y para que anide? ¿Cuál es la hormona? Porque si no se degrada y la mujer menstrua. Claro, la progesterona. Por eso tu cuerpo lúteo no se degrada otra vez. Porque tu hormona coriónica necesita de progesterona, entonces envía la señal para que no se vuelva un cuerpo blanco y siga siendo un cuerpo amarillo. Entonces le doy progesterona. Pero decíamos que había patologías comunes que podrían generar ese dolor. ¿Quién me puede violar prostaglandina? Un proceso infeccioso, ¿verdad? ¿Y en qué voy a sospechar? No. ¿Cuáles eran las patologías que más complicaban el embarazo? Las infecciones. Entonces voy a buscarle. ¿Cómo? No. Infecciones en las vías urinarias. ¿Por qué la infección en las vías urinarias molesta desde el día 1? Me embaracé y aparece la infección. Y probablemente termine cuando termine el embarazo. ¿Por qué es la más común? ¿Por qué molesta? ¿Qué es lo que pasa? Y esa sería la segunda mitad. Hay una causa hormonal que desde el inicio hace que la infección urinaria aparezca. O sea que esa progesterona que relaja la musculatura lisa, a nivel endometrial prolifera, la vuelve secretor para que se pueda anidar. A nivel del músculo liso, el útero relaja para que ese útero crezca y se acomode a tu contenido. Pero no es específico. También relaja la otra musculatura lisa y vasodilata entre ellos tu uretra. Entonces, un calibre por el cual pasaba mi orina aumenta de calibre, se relaja. ¿Y las éstasis urinarias qué hacen? Proliferación bacteriana. ¿Qué significa? Infección. Bacteriuria. Por eso que desde el vamos hay bacteriuria. Y después me complico, porque ya el útero crece y comprime y produce reflujo y otra vez tengo infección. Por eso es que la hidronefrosis en la embarazada es fisiológico. Probablemente yo le mire el riñón a una gestante mayor a 28 semanas y todas tengan hidronefrosis. Hay una situación hormonal y anatómica que hace que ella sea la primera causa que moleste siempre. Causas infecciosas. ¿Cuál? La de las vías urinarias. Y que me pueda provocar una amenaza a aborto. Entonces ahí busco la causa y trato. Esto es lo que más voy a ver en obstetricia. Una amenaza de aborto. Le monitoreo su presión. Obviamente le voy a pedir una glicemia basal, porque yo no me olvido del resto de las patologías que también pueden hacer que aparezca una amenaza de aborto. Un perfil tiroideo es súper importante, porque yo ya sé que hay una causa funcional que puede provocar un aborto. Ante este diagnóstico, después vamos a ver el tratamiento, pero ya les adelanto, frente a una amenaza, voy a ofrecer un tratamiento y busco la causa. Pero también el aborto puede ser inminente o inevitable. Otra vez. Acá el sangrado es más abundante, probablemente con coágulos. Acá hay modificación cervical. Entonces a ella le voy agregando un
dato que solamente le corresponde a esta entidad. El dolor es persistente e intenso. El sangrado es abundante y con coágulos. Y acá hay modificación cervical. En la amenaza de aborto, ¿te acordás, Pati? Que decíamos que parecía que todo estaba normal, pero había un pequeño sangrado o había dolor, ¿verdad? Habíamos dicho eso, ¿sí? Bueno, ahora, de una amenaza de aborto, pasó a ser un aborto inevitable. Empeoró el sangrado, probablemente empeoró el desprendimiento. Ese útero quiere expulsar el contenido, entonces modifica el cuello, se dilata el cuello, y evidentemente que esa dilatación del cuello necesita de prostaglandina, o sea que duele, el dolor es intenso. Después, o incluso puede haber pérdida de líquido. Antes del aborto diferido, les voy a hablar del aborto incompleto. Essa perda de líquido aí durante a gestação, como é que a gente vai caracterizar se é um aborto ou se é uma perda de líquido normal da gestação? No hay pérdida de líquido normal en ninguna etapa. E quando eles falam que está aquele sujando o fundo da calça que eles Si falam? es una rotura prematura o es un aborto, Sim. la edad gestacional. Antes de las 20 semanas se llama aborto inminente. Después de las 20 semanas se llama rotura prematura de membranas. ¿Sí? O puede ser un aborto incompleto. Dolor intenso, sangrado intenso, modificación cervical, se produjo la expulsión, la clínica continuó y quedaron restos ovulares. Esto solamente puede encontrar en el aborto incompleto. En el aborto inevitable hasta puede todavía estar el feto ahí, es más, hasta podría tener vitalidad. Acá ya se produjo la evacuación, ya no hay feto en la cavidad, pero quedaron restos. Por eso continúa el sangrado, continúa el dolor, continúa la modificación cervical, porque no se produjo la evacuación incompleta. Yo examino a la paciente, encuentro la paciente con mucho dolor, le coloco espéculo y veo sangrado con coágulos, modificación cervical y veo que hay restos de membrana. ¿Con quién hicimos nosotros un legrado? ¿Viste los restos? Es así característico. Evidentemente ya no hay feto, ya no, sino quedaron restos de membrana que hace que la paciente siga sangrando. ¿Qué pasa con el aborto diferido o feto muerto y retenido o aborto? Depende de la literatura que hagamos. Voy a escribir. Aborto diferido
y el hallazgo fue casual, ecográfico. Estos abortos normalmente ocurren luego de la etapa embrionaria, antes de las 12 semanas, en el primer trimestre. Son las causas metabólicas e inmunológicas las más comunes. Y de todas las estudiadas, la trombofilia hereditaria, el problema hematológico, fue el hallazgo más común. Después están las hipertensas crónicas, que ya tienen una vasculopatía previa. Evidentemente va a predisponer a esa, porque ustedes saben que la proliferación tromboblástica, la placenta es un ovillo vascular, ¿verdad? Y si yo ya soy hipertensa y yo necesito un puente de comunicación que es vascular, y ya tengo los problemas, ya tengo luego un trastorno vascular. Entonces se produce una placentación anormal, una insuficiencia placentaria que hizo que no se pueda seguir desarrollando ese feto. Están encontrando las características precisas de cada uno, ¿verdad? De todas que estamos mirando, cómo duele, cómo sangra y características del cuello uterino. Cuando yo estudie estas entidades, yo voy a mirar esas tres características, porque cada una sangra de manera distinta, duele de manera distinta, modifica de manera distinta y tiene secreción específica. El aborto también puede ser completo o espontáneo, se llama. A ver. Incompleto y completo. ¿Qué pasó? Porque yo digo, me produjo un aborto completo. El aborto completo, mira, Débora, yo te vi, ¿sí? Te examiné y estaba todo bien. Después, ¿qué pasó? Empezaste a tener dolor, contracciones, sangrado, expulsión. Llegaste a la consulta, a la urgencia, yo te examino y encuentro un útero intrapélvico, un útero que nunca creció. Te coloco espéculo y solamente encuentro estigmas de sangrado. O sea que ni siquiera voy a poder observar
gestación es la más difícil del resto, porque es el primer evento. Ya vimos nosotros en embrio todo lo que tiene que ocurrir, las sinergias que tienen que ocurrir para que pueda haber esa compatibilidad, ese normal. Es lo más difícil. Así que es común que las primeras gestaciones se pierdan. Y la mayoría ya vimos que ni siquiera son clínicamente identificables. Antes que te des cuenta que estás embarazada, ya perdiste. Que se repita el aborto es poco probable. Si ocurre, signo, se prende la luz amarilla. Un tercer aborto hace el diagnóstico de un aborto habitual o un aborto a repetición y ya nos está avisando que existe una causa generadora de aborto y probablemente el cuarto se repita. No probablemente, se va a repetir. Estas pacientes ya tienen que ser estudiadas. Cuando vos perdés tu bebé, vos me preguntás ¿cuándo te puedes embarazar? Ahora, en este ciclo, en este mes, te embarazaste, que lo menos probable es que esto ocurra. Son 3 abortos consecutivos o intermitentes, pero a partir de 3 es súper importante como antecedente ginecobstétrico de que la paciente es portadora de un aborto a repetición o un aborto habitual. Obliga a ser estudiada para que ella pueda gestar. Doutora, mas se a paciente já tenha gestado, já tem uma gestação e ela tem um aborto, vai te chamar a atenção? No, uno no. Es más, ya te dije que es lo que más pasa. Solamente que no son identificables clínicamente. Por eso todos acá pensando que tuvieron una menstruación, ¿dónde saben si no fue un aborto? Excepto las que se planifican. No son identificables, la mayoría. Las complicaciones que podemos tener pueden ser propias o secundarias. Puede ser un aborto séptico por la persistencia de restos o un aborto incompleto, se infecta a la paciente y un aborto séptico. La hemorragia puede ser intensa y despertar una CID, una coagulopatía intravascular diseminada. O el mismo procedimiento puede producir una perforación uterina o el síndrome de Asherman, adherencias o sinergias uterinas, primarias o secundarias. Y luego está nuestro más temida complicación. Esto significa hoy todavía muerte materna. Cuando hablamos de causas de muerte y mortalidad materna, el aborto séptico y el síndrome de Moon es una de las causas. Si yo llegué a este estadio, probablemente de acá no salga. ¿Y cuando se produce el síndrome icteroazoémico de Mondor? Estamos hablando de una ictericia hemolítica post-aborto, principalmente en lugares donde la asepsia puede ser los abortos clandestinos o el mismo hospital, en situaciones donde no hay asepsia. ¿Qué es lo que pasa? Se produce por la toxina del Clostridium perfecto. Es una toxina multiresistente que produce lisis celular, que tiene poca respuesta al tratamiento y es súper agresiva. ¿Qué características a mí me va a dar? Una endometritis, una miometritis, un útero blando, mantecoso, doloroso, séptico. Lo más común es que ocurra posterior a un aborto, pero también puede ocurrir a partir de un parto. Una vez que existe alteración, produce hemólisis las toxinas, una insuficiencia renal aguda por necrosis tubular, una insuficiencia aguda, que es la más común, necrosis tubular por una isquemia renal, y la triada sintomática de Mondor, que es la hemólisis, que va a dar hemoglobinemia, la ictericia y la hemoglobina. Son esas pacientes amarillas
sépticas, bilirrubina indirecta alta, hemoglobina baja, post-aborto, síndrome hiperuricémico de Moore. Hacemos nosotros y el nivel ecográfico nos va a decir, porque aparte que hay fetidez, son anaerobios, entonces nos va a decir gas en cavidad endometrial. ¿Qué es esta característica imaginológica? Una miometritis gaseosa. Nos va a hablar la ecografía. Se hace la evacuación, se hace antibiótico-terapia. Decíamos que la toxina era multiresistente, probablemente no responde. A veces de entrada, si ya tuvo varios hijos, ya nos vamos directo a la histerectomía. Hoy tenemos pacientes que todavía mueren por esta entidad. Entonces, ¿qué es lo más común? El aborto. ¿Qué yo necesito saber? Para saber qué forma clínica de aborto es, la historia clínica y el examen físico va a ser súper importante para que yo pueda ver las características de sangrado, la modificación cervical y la cloroterina. Evidentemente que siempre voy a recurrir a una ecografía que me va a dar el dato más preciso, y existen marcadores bioquímicos que me van a poder ayudar si es un embarazo que está progresando o ya se produce un aborto completo, la interrupción del embarazo. Luego, evidentemente, la progesterona, que es lo que yo más necesito en la etapa de diferenciación, y existen marcadores específicos que no solamente me van a decir el proceso, sino la causa de la que me está dando alguna de estas manifestaciones de los tipos de aborto. La inhibina A, que es producida por el cuerpo lúteo, valores alterados se asocian a deficiencia de la sulfatasa placentaria. La alfa-fetoproteína, que es una proteína abundante en el feto y tiene relación directa con alteraciones cromosómicas y muerte fetal. Esta normalmente voy a encontrar cuando yo hago una embrioscopía, alfa-fetoproteína en valores nulos. Alteraciones cromosómicas cuando los embarazos se producen de manera muy temprana. Cuando por alguna causa metabólico-funcional le voy a encontrar la inhibina A. Aparte que ya sé el edema placentario, el engrosamiento placentario, se pierde la gestación, la inhibina A me va a ayudar también a saber la causa generadora de aborto. Probablemente sean funcionales y metabólicas. Ahora, ¿cómo voy a tratar esas formas clínicas? Si tengo una amenaza de aborto, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a terminar de evacuar o voy a sostener la gestación ante una amenaza? Voy a sostener, ¿verdad? El reposo es, a ver, ¿cómo se dice? Un placebo. Porque yo ya sé que puede ser un déficit en la secreción de progesterona o puede ser alguna causa infecciosa que me esté produciendo una amenaza de aborto. Sí, le decimos a la paciente reposo físico, reposo sexual, pero yo le voy a dar principalmente progesterona y voy a buscar cualquiera de las causas, o puede ser un hipotiroidismo, y buscar las causas más comunes generadoras de esa amenaza de aborto. O sea que voy a sostener la gestación. Y si estoy frente a un aborto incompleto, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? Evacuar. Claro, ahí tengo que terminar de evacuar para que pare de sangrar. ¿Y qué método voy a utilizar para evacuar? Va a depender de la edad gestacional. Yo puedo hacer, yo puedo hacer un legrado o un aspirado manual endouterino. ¿Te acuerdas de las jeringas, Yara? Eran puntas Roma, de plástico, incapaz de que pueda producir alguna alteración.
alguna vez se tocaron el pelo grasiento? ¿No? El pelo grasiento. ¿Y cómo saben que está limpio? Suena, ¿verdad? Diferente, ¿no? Nunca. El peluquero siempre hace así. Y va a estar limpio, ¿no? Esa misma sensación en el cúter. Yo deslizo la cánula y parece como que estoy sobre aceite, ¿sí? Y luego cuando me impresiona limpia empieza a crujir. Y no solamente se siente, se escucha que cruje. Entonces esa me da la impresión de que está limpia. Y es un procedimiento a ciegas. Claro que pueden persistir restos, porque yo no veo, presumo que está limpio. ¿Sí? ¿Entendieron el ejemplo? ¿Cómo si? ¿Qué características tiene el aborto incompleto? Ya está abierto el cuello. Y el misoprostol te ayuda a abrir el cuello. Ya está abierto en el incompleto. Hay modificación cervical, hay mucho sangrado, hay que parar, ¿sí? Si ya está abierto, evacuemos. Ahora, lo que yo quiero es que ustedes entiendan qué voy a utilizar para evacuar. Entonces, si el amneo es más conservador, porque estas cánulas de la alegra tienen punta, tienen filo, y yo puedo perforar. Y en vez de cortar el endometrio, voy a raspar, probablemente quite la raíz, ¿verdad? Y luego se produzcan adherencias. Entonces, por eso es que siempre quiero hacer el amneo. Y gestaciones tempranas o abortos precoces me va a permitir hacer el amneo. Pero si es mayor a 12 semanas, los restos ya son abundantes. Entonces hay más probabilidad de que persistan los restos y con ella no sea una evacuación completa. Entonces ahí sí no tengo opción de recurrir a las curetas, a un legrado instrumental. ¿Entienden? Por eso es súper importante un aborto precoz o un aborto tardío, no solamente para sospechar en la causa, sino también para decidir en el momento de la evacuación. Siempre es mejor ser conservador, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, por ejemplo, si diagnostiqué un misset abortum, ¿qué voy a hacer? Jefferson, ¿quién era? Jefferson, ¿no? ¿Yo? No, atrás. ¿Yo? El tuyo. Elker. ¿Y vos? Elker, Eltor. Y es que Elker. Elker. ¿Qué vas a hacer ante un misset aborto? Ah, 1 explicado por manual
Bueno, leíste una ecografía, ¿verdad? Que decía que se interrumpió la gestación. Le examinaste a la paciente, cuello cerrado, no hay sangrado y no hay dolor. Y María Clara, ¿quién era que quiso evacuar? ¿Ameo? ¿Quién quiso ser Ameo? Ese orificio cerrado, ¿sí? Al forzar la apertura, es la causa más común. Es más, incluso los abortos a repetición son suficientes para dejar este cuello incompetente y que después tenga abortos tardíos. Entonces, lo que siempre hay que hacer es madurar este cuello, ¿sí? Con puro colágeno y poco músculo. Entonces utilizamos el misoprostol, la prostaglandina, que va a hacer que ella se borre y se dilate de manera fisiológica. Y una vez que tenga la evacuación, la contracción uterina secundaria al misoprostol, probablemente hasta expulse solo y terminemos de aspirar la cavidad luego o legrar. Pero si no hay modificación cervical y hay que evacuar, tenemos que utilizar primero el misoprostol. No hay que forzar. Pero también sabemos que ese efecto se va a reabsorber, que va a terminar. No existe nomás la paciente con la suficiente capacidad de que pueda entender de que es algo fisiológico, patológico, porque se produjo, pero que no va a pasar nada, porque ella tiene en su cabeza que va a tener un bebé muerto ahí por 2 meses. Llevan entre 30 a 60 días. La reabsorción. No pasa nada. El útero regresa, el feto se vuelve papiráceo, se reabsorbe, termina. Así como empezó. Puede pasar. Bueno, entonces el tratamiento va a depender de la forma clínica, ¿correcto? Bien, sí. Por exemplo, dá para usar misoprostol para fazer aborto provocado? Mira, de las formas clínicas, ¿cuál es el provocado por abuso? Não precisa, eu digo, a pessoa realmente provocando aborto, ela não tem. Porque tem gente que eu já fiz usando misoprostol, essa é a minha pergunta. Ah, claro. Normalmente utilizan el, o sea, no es que E aí, tipo, qual? normalmente utilizan el misoprostol para provocar un aborto. Sí. Essa é a minha pergunta. E aí, tipo, como isso pode se provocar? Y vas a provocar en un feto vivo, en una gestación en evolución, te colocas misoprostol, se dilata el cuello y se expulsa el feto. Pero vos provocas. Então, mas Normalmente ellas se complican, no hay una evacuación completa y llegan con dolor, modificación cervical, sangrado y abortos incompletos. Probablemente. ¿Y qué vas a hacer ahí? Evacuar. Porque encontraste restos. ¿Sí? Pero también puedes tener un aborto completo. Pero no soportan. Duele eso. Normalmente llegan, están ahí con náuseas, vómitos, diarrea. Típico. Manual es útero. Como también decíamos nosotros que el sangrado en la primera mitad en un 7% podría significar embarazo ectópico. O sea que probablemente las veces que veamos sea alguna de las formas clínicas de aborto. Pero también puede ser un embarazo ectópico. Cuando nosotros hablamos de un embarazo ectópico, cualquier embarazo que no esté dentro de la cavidad uterina. Cualquier embarazo.
es un embarazo que se implanta fuera de la cavidad endometrial. El 1,3 a 2% de los embarazos, dice 6% de muertes ligados. ¿Qué dice? El total de los embarazos tiene una frecuencia del total de todos los embarazos, 1,3 a 2% de todos los embarazos. 6% de muertes ligados a embarazo. No sé qué quise escribir. Bueno, la ubicación. Cuando yo encuentro un embarazo ectópico, en un 95% lo más probable es que esté en algún lugar de la trompa de Fallot, en cualquiera de sus porciones, ísmica, ambular, fímbria, en cualquiera de ellas. O sea que si es ectópico probablemente sea en la trompa. Y ahora, de todas las porciones, la más común es en el lugar donde ocurre la fecundación, en la región ambular. Después, es posible en el ovario, a nivel cervical o a nivel abdominal. En cualquiera de ellos. Acá vemos nosotros las localizaciones más precisas. En su mayor porcentaje en la trompa. Otra vez de ellas en la región ambular. Ovario, cervical, a nivel de la cicatriz de una cesárea previa, a nivel de los ligamentos o en cualquier parte de la cavidad, ligado al intestino, al epiplón, al hígado, donde haya vascularización. Ahora, ¿por qué se produce el embarazo ectópico? ¿Cuáles ustedes creen que son las causas más comunes de embarazo ectópico? ¿Qué? Eu acredito que causas não específicas, mas causas que alteram a anatomia. Muy bien, ¿cuáles son? Ah, tá aí, né? Poderia ser, por exemplo, uma endometriose, poderia causar por obstrução. ¿Y otro? O próprio DIU. Otro que produce alteración y que produce esterilidad. Justamente por eso. Los procesos inflamatorios infecciosos, ya sea por endometriosis o por enfermedad preinflamatoria, son las causas más comunes que alteran la anatomía. Después también nosotros vamos a hablar de un ectópico previo. ¿Qué habla de un ectópico previo? Te avisa que hay ausencia o alteración en la superficie epitelial. ¿Y qué se vio en esas pacientes? Ausencia de las células ciliadas. ¿Se acuerdan que en la superficie del epitelio tubario existen cilia que hacían que barrían para traerle al espermatozoide para que se encuentre con el ovario? Una vez que ocurre la fecundación, las contracciones y las células ciliadas expulsaban a la cavidad para que se implante. Bueno, una vez que yo tuve un ectópico y luego lo vuelvo a hacer, probablemente se debe a una alteración anatómica, ausencia de las células ciliadas. Se vieron en esas trompas. La causa principal son aquellas que trastornan la anatomía, ya sea por un proceso inflamatorio o por un proceso infeccioso. Segunda causa, ausencia de células ciliadas o un ectópico previo. Después podrían ser los dispositivos intrauterinos, el hábito tabáquico o alguna cirugía tubárica previa. Esta paciente de 17 años hizo una EMA. Le dejamos la trompa, pero tuvimos que limpiar, hacer una salpingoscopia, quitar toda esa pus que tenía dentro de la cavidad y luego una salpingoplastia. ¿Cuál es el pronóstico que esa próxima tiene para embarazar? Casi nada. ¿Por qué que eu digo que hace ese dispositivo? Siempre produce ¿qué? Electrofibrinogen. Sí. Más que nada son aquellas que contienen cobre. Si ustedes
cobre y que el embarazo progrese.